hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte 31. Y en la parte 31 tenemos el tema Jesús y el juzgar a los demás. Jesús y el juzgar a los demás. Ya estamos casi concluyendo con estas series de estudio bíblico. Hoy comenzamos y entramos en el capítulo 7 de Mateo, que es el último capítulo del Sermón del Monte. Vamos a leer Mateos capítulo 7 del 1 al 5. Mateos capítulo 7 del 1 al 5. La palabra es bendita y se lee honrando a nuestro Salvador Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, sacad primero la viga de tu propio ojo, y entonces veráis bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de comenzar, vamos a orar. Dios santo, Dios misericordioso, Dios de amor, venimos a ti, mi Dios, en este día, dándote la gloria, dándote la honra, porque solo tú te la mereces. Señor, mira estos estudios bíblicos que estamos subiendo en el internet aquí en este canal en YouTube. Padre, pedimos que todos los oyentes que tú traigas, que puedan ser edificados, que puedan ser, Señor, levantados, que puedan venir al conocimiento pleno de Jesús. Padre, yo te pido que tú a mí me dé palabra para hablar con denuedo, Señor, y que me hable a mí primero y luego a cada hermano o amigo que venga a este canal. Padre, si tú traes un amigo que todavía no ha venido, Señor, a los pies de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, pueda convencerlo de su pobreza espiritual y pueda traerlo a los pies del Maestro. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Ya hemos dado los primeros dos fallas que dije que el Señor Jesús comenzó hablando desde Mateo 6:19. La primera falla que tocamos, que fue en el estudio 29, fue en guardar tesoros en la tierra, o más claro, el amor hacia el dinero. Luego hablamos del afán, el afán y la ansiedad. Y hoy en esta parte 31 vamos a tocar la última falla, que es el juzgar a los demás. Como estamos concluyendo estas tres partes, estas tres fallas del creyente que no debiera de tener, pero la tenemos, quiero leer algo aquí que he escogido del comentario bíblico de James Montgomery Burns para comenzar. En medio del Sermón del Monte, Jesús habla de faltas que volverán a un cristiano apático con respecto al servicio de Cristo. Estos son el amor al dinero y la ansiedad. Y hoy vamos a estar tocando el juzgar a los demás. Estas faltas que nosotros tenemos son, alabados el nombre del Señor, algo que nos convierte en cristianos apáticos
o nos convierte en cristianos que juzgamos, o nos convierte en cristianos que no podemos rendirle un culto perfecto, dar nuestro corazón, entregarnos por completo al Señor Jesús. Continúo leyendo. Ambos tendrán un efecto de sensibilizante en su testimonio, pues si un cristiano tiene su mente centrada en las cosas, ya sea para acumularlas o para preocuparse por ellas, no verá a Dios y por lo tanto no podrá servirle. En este instante, sin embargo, Jesús continúa mostrando que también hay un tipo de celo que puede arruinar el testimonio de un creyente. Este es el celo por juzgar a los demás. Es dañino porque lo convertirá en un cristiano agudo e injusto de sus hermanos cristianos. La tercera falta es el juzgar a los demás. Eso es lo que vamos a estar tocando ahora. Y vamos a ver que cuando nosotros comenzamos a juzgar a nuestros hermanos, nosotros nos ponemos y nos convertimos en cristianos ciegos. Y vamos a probar por la palabra, no por mi opinión, no por mi interpretación, sino por las escrituras y las enseñanzas según Jesús que Él dejó, que nosotros no tenemos que estar juzgándonos los unos a los otros, porque ninguno somos perfectos y todos tenemos una falta de una manera u otra. Y cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, como vamos a aprender, nos convertimos peor que en lo que ellos hacen. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Sin más distilación, vamos a comenzar el estudio. El primer versículo que vamos a tocar es el número 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. La primera parte de este versículo es no juzguéis. Para mí yo creo que eso está claro. No juzguéis. No juzgue. Claramente el contexto de lo que estamos hablando se trata el juzgar entre hermanos cristianos. Dice no juzgar. Y como dije, para mí es claro. La Biblia lo dice, y no solo la palabra de Dios, sino que esto salió de la misma boca de Jesús, quien es la palabra. Mira, juzgar. De acuerdo al diccionario secular, juzgar es dicho de un juez o un tribunal. El juzgar le llega a un juez o a un tribunal y ellos determinan si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Esa es la primera. La segunda, determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. 4. Formar opinión sobre algo o alguien. Si vemos aquí, lo que queremos que notarnos en la palabra juzgar, cuando nosotros juzgamos, es juzgar a una persona por una conducta o por un hecho o por una manera de vivir. Algo que está haciendo, algo que está hablando, algo que está diciendo. Y cuando nosotros juzgamos, no solo juzgamos, sino que también pasamos sentencia. Porque el juzgar viene junto con la sentencia. Por eso un juez juzga un caso para pasar sentencia de culpable o inocente. Y después dar cuál es la sentencia que va a tomar. Si va a tomar 1 año, 5 años de cárcel o la muerte o lo que sea. Cuando nosotros juzgamos, nosotros pasamos
sentencia también, aunque no lo estamos pensando así. Al cristiano, nosotros somos los más que nos gustan juzgar. Se nos olvida que Cristo nos perdonó. Se nos olvida que no somos perfectos. Se nos olvida que todavía estamos en esta carne caída, en esta naturaleza caída todavía mora en nosotros. Y no somos perfectos, repito. Pero algo más que se nos olvida, porque dice no juzguéis. Comienza ese versículo. Se nos olvida que el único que Dios le ha dado la autoridad para juzgar es a Jesús. El único que puede pasar juicio, que puede pasar sentencia, es Jesús. Porque mira lo que dice Juan capítulo 5, el 22 y el 23. Porque el Padre a nadie juzga. Mira cómo Jesús comienza hablando. Porque el Padre a nadie juzga. Mas sin embargo nosotros nos gusta juzgar a nuestros hermanos o de otra dominación o de otra iglesia o porque son liberales o porque son rajatablas o porque son muy estrictos o porque son muy legalistas o porque son muy abiertos, que tienen el mundo adentro en su iglesia. Nos gusta pasar juicio o porque está vestido como un hijo de Dios. Una hija de Dios no debiera de vestirse, o porque come con algunas personas, o porque ve algún tipo de programa, o porque va para algún lugar. Nosotros, los cristianos, somos los más que nos gustan juzgar. Pero el Señor dice, no juzguéis. Y aquí en Juan capítulo 5, en el versículo 22 comienza que Dios no juzga a nadie. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo es Jesús. Nos dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando nosotros pasamos juicio, aunque tú no lo quieras creer, no estamos honrando al Hijo porque le estamos quitando algo que Dios le dio. Le estamos quitando una autoridad que el Padre le dio, porque dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que entender primero de este estudio, que todo juicio fue dado al Hijo. El Padre le dio el juicio al Hijo. Ahora, todos conocemos la mujer que fue sorprendida en adulterio. Todos conocemos que le trajeron una mujer a Jesús, y los fariseos, los escribas y todos los judíos le dijeron que encontraron a esa mujer en el acto de fornicación. Ya nosotros conocemos la historia. Sabemos que Dios no pasó sentencia, que Dios no la juzgó, sino que la perdonó. Y es importante que entendamos, antes que yo lo lea, que en los ojos de Jesús no había ninguna viga y tampoco había ninguna paja. Él podía ver claramente porque Él era y es Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 8 y voy a leer del 3 a 5 y después de eso vamos a leer del 6 al 11, pero en el medio quiero leer algo en Levíticos 20:10. Vamos a leer. La palabra se lee honrando a nuestro Salvador. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que la cogieron en el acto
estaba en medio en el proceso del acto del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Mira lo que ellos le dicen, que en la ley de Moisés, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Ellos cambiaron la palabra, ellos cambiaron el comentario, ellos cambiaron la enseñanza, porque en la ley de Moisés dice que ambos tienen que ser apedreados, pero ellos cambiaron por su dureza de corazón, como hemos estado estudiando unos estudios atrás, que por la dureza de su corazón ellos cambiaron lo que le enseñaron. Vamos a Levítico 20:10 para ver la ley, para ver cómo está escrita en su Biblia, porque acordémonos que el Antiguo Testamento es lo que los judíos usan. Y los primeros 5 libros, el Pentateuco, es los 5 libros de Moisés. Y ahí es que está la ley. De ahí es que ellos cambiaron esta ley. Mira lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indecentemente serán muertos. La ley de Moisés, como dije ahorita, mandaba que ambos definitivamente tenían que ser apedreados. Cuando vinieron ante Jesús y le trajeron a la mujer en el mismo acto del adulterio, tenían que traer también al hombre. Tenían que poner delante de Jesús al hombre. Eso es para que vea que ellos estaban juzgando a esta mujer también por supuestamente una paja. Pero la viga de ellos, aunque ella cometió un adulterio que es un pecado de muerte, el pecado de ellos en este instante viene siendo peor, porque no solo ellos la juzgan, quieren que la maten, pero también están tapando al hombre que cometió tal adulterio con ella. Vamos a continuar con el versículo 6 al 11 de Juan 8. Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Ellos lo estaban haciendo para tentar a Jesús. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y es peor. Y a veces cuando nosotros juzgamos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos lo que hacemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo a Dios no lo puedo engañar. Tú a Dios no lo puedes engañar. Él sabe la intención de nuestro corazón. Regresamos para Juan 8, versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice, como ellos insistieron en preguntarle. Primero le preguntaron. Jesús se dobla y comienza a escribir. Y mientras está escribiendo en el suelo, ellos continúan insistiendo, preguntándole. Jesús se levanta y le dice, el que esté sin pecado, el primero de ustedes, todos ustedes que están aquí delante de ella, que la están juzgando, que la están acusando. Si usted está sin pecado, el primero que esté sin pecado, arroje la piedra y pedréala. Gloria a Dios. Vamos al versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condena. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no la condenó. Y era un pecado de muerte. Pero Jesús no la condenó, sino que la perdonó. No juzguéis para que no seáis juzgados. Lo primero que ya hemos establecido para comenzar esta parte de este estudio es que todo juicio se lo dio el Padre al Hijo y el Padre no juzga a nadie. Y Jesús tampoco juzgó a la mujer sorprendida en adulterio. Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús. Dios no tomó forma de hombre. Vino a la tierra para condenar el mundo, sino vino para salvarlo, para sacarlo de la condenación. ¿Por qué nosotros insistimos en juzgar? Hay un pasaje en el libro de Romanos y tiene un paralelo en Primera de Corintios capítulo 10 y me refiero a Romanos capítulo 14, cuando Pablo le está hablando a los romanos, a la iglesia de Roma y a la iglesia de los Corintios. Y ellos le están preguntando y él está hablando sobre si pueden comer comida sacrificada a ídolos. Porque los judíos juzgaban, pasaban juicio ante los gentiles que ahora eran cristianos porque ellos comían comida sacrificada a los santos. Yo quiero leer de Romanos capítulo 14 y voy a leer del 10 al 13. Porque mira lo que Pablo le dice para nosotros entender que nosotros no debiéramos de estar juzgándonos los unos a los otros. Dice en el nombre de Jesús el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compadeceremos antes el tribunal de Cristo? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Pablo dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecia? Cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, lo estamos menospreciando porque nosotros nos creemos mejor que ellos. Nosotros nos creemos más espiritual que ellos. Y eso es lo que significa juzgar. Es que nos creemos mejor, nos creemos más que ellos. Y acordémonos que Pablo también dice que no tengamos un concepto de nosotros del que debemos tener. Ninguno somos perfectos. Pablo le dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Por qué tú lo menosprecias? Y le dice, ¿no sabes que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? Porque Cristo es el que nos va a juzgar a nosotros por lo que hablemos, por lo que hacemos, por lo que no hablamos, por lo que no hacemos. Cada juicio que nosotros pasamos a nuestro hermano, estamos menospreciando a Cristo porque le estamos quitando la autoridad que el Padre a él le dio. Vamos a 2 de Corintios 5:10, porque Pablo también le dice lo mismo a la iglesia de Corintios. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ahora tenemos que comprender, antes que nos movamos más adelante, que dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y que Él nos va a juzgar conforme a lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Ahora, aquí no se refiere a los pecados que nosotros cometimos antes de venir a Cristo. Como ya hemos enseñado y como la Biblia enseña, ya Él nos perdonó y Él nunca los vuelve a traer a memoria. Como dice a Efesios, que Él nos perdonó. Y por todas las escrituras nos enseña que Jesús ya nos perdonó. Aquí no se está hablando de, alabado sea el nombre del Señor, de los pecados que hemos cometido antes, sino de lo que hacemos mientras éramos creyentes, de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos mientras nos convertimos a Cristo, desde el día que reconocimos nuestra condición espiritual, desde que nosotros vinimos a los pies del Maestro y nos arrepentimos y nos transformó y vinimos a ser cristianos. Desde este entonces hasta que moramos o hasta que Él venga, cuando nos presentemos ante Cristo en su tribunal, Él nos va a juzgar por cada cosa que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero ahora moverme a Mateos capítulo 12, el 34 al 37, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Pablo dice que no menospreciéis a tu hermano, que no juzgue a tu hermano. Y el Señor enseñó en Mateo 7:1, que estamos estudiando ahora, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Cuando nosotros juzgamos, estamos juzgando conforme a lo que nosotros sabemos, de lo que está en nuestro corazón. A veces nosotros le juzgamos a otro algo que nosotros mismos lo hacemos. Y como tenemos esa viga en nuestro ojo, nosotros no podemos ver bien lo que nuestro hermano está haciendo. Y yo estoy juzgando es menos que lo que yo estoy haciendo. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hables los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra ociosa, de cada palabra de juicio que nosotros hablemos, vamos a darle cuenta a Jesús en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No juzguéis para que no seáis juzgado. Antes de entrar en el próximo versículo, el número 2, quiero leer 1 Corintios 4, del 3 al 5. Mira lo que Pablo dice otra vez. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos juzgar antes de tiempo, porque el que va a juzgar no es Jesús. El primer versículo, no juzguéis para que no seáis
juzgado. El versículo número 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. So, primero dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Luego nos dice, ¿por qué no debemos juzgar? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado. Si tú sin misericordia, sin piedad, juzga a tu hermano sin misericordia y sin piedad, va a ser tú juzgado. Si tú ves tanta falta en tu hermano y constantemente te gusta juzgar a los hermanos con esa misma justicia que tú estás haciendo, que es una justicia humana, una justicia perversa, no es la justicia de Dios, tú serás juzgado. Y con la misma medida que midéis, os será medido. Tú mismo vas a ser medido con la regla que tú usas para medir a los otros. Con esa medida que tú tienes, con ese concepto que tú tienes de lo que es bien o lo que es malo, tú vas a ser juzgado también, tú vas a ser tratado de esa misma manera por nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que nosotros debiéramos de examinar nuestros motivos, por qué estamos juzgando a los hermanos. A veces las cosas que nos molestan a nosotros, nuestros hermanos, es la misma cosa que nosotros practicamos o tenemos. Eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que tú juzgáis, tú serás juzgado, y con la misma medida que tú mides, tú serás medido también. Quiero ir a Romanos capítulo 2, del 1 al 3. Mira lo que dice. Por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El apóstol Pablo nos dice, y él estaba hablando a la iglesia de Roma, y este es el principio de la carta. En el capítulo 1 él menciona la falla de los gentiles y muestra cómo ellos no estaban bien, y después comienza a mostrarle a los judíos, pero él le dice, tú que juzgas, eres condenado con tu propio juicio, porque tú terminas haciendo lo mismo. Yo sé que hay alguien que estará diciendo, pero la Biblia me dice que el espiritual puede juzgarlo todo. Si yo veo a un hermano que no hace lo bien, yo lo puedo juzgar. Si yo veo a una persona, un cristiano que no está vestido adecuado, yo puedo pasar juicio, porque yo soy espiritual y la Biblia me lo dice en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer ese versículo para eliminar este pensamiento de nuestra mente que nosotros sí podemos pasar juicio. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por ese versículo número 15, que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cogen ese versículo
para justificarse ellos mismos que sí pueden pasar juicio. So, vamos a analizar de qué Pablo está hablando aquí. ¿Con quién Pablo está hablando? Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y le está diciendo y lo está llevando a que ellos también tienen la mente de Cristo. Pero acordémonos, como ya yo leí en Primera de Corintios, más adelante, él dice que ni él mismo se juzga. Que el que juzga, los juzgará será Dios. Que no juzguemos antes de tiempo, sino que nos amemos. Que seamos misericordiosos. Son nosotros, para usar este versículo en el capítulo 2 de la primera carta, tenemos que usar el contexto completo de la carta. Y aquí dice, contrario, dice, el espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado de todo. Pero dice que tenemos la mente de Cristo. Vamos otra vez a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué Cristo hizo? Cristo la perdonó. Cristo no le pasó juicio, sino la perdonó. A ti y a mí, Cristo nos perdonó. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a juzgar? Si tenemos la mente de Cristo y si somos espiritual, el juicio que pasamos no es un juicio como hacemos de juzgar porque vemos algo mal. El juicio que nosotros pasamos, como lo hacemos, es el hombre espiritual, la mujer espiritual. Va a una persona que ve un hermano, que ve que está haciendo algo mal. Va con el espíritu de mansedumbre y habla con esa persona y le muestra por la palabra que lo que está haciendo no está bien. Pero lo hace con espíritu de mansedumbre, con amor, no pasando juicio ni tampoco sentenciándolo. Eso es la manera que un hombre espiritual, una mujer espiritual juzga. Va a persona con ellos y le habla a solos. Y le dice y le enseña, le muestra por la escritura, le muestra por ejemplo. Ahora, pero cuando nosotros pasamos juicio, que hablamos con otro, pero mira que hemos visto y eso de que es cristiano. Ellos no tienen nada de cristiana. Ellos son liberales. Ellos son esto, son lo otro. Estamos pecando. Y es una falta que tenemos nosotros. Ahora vamos a leer el versículo 3 al versículo 5 del mismo capítulo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, sacad primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a cogerlo ahora parte por parte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Si nosotros vemos este contexto de estos 6 versículos, el 3, 4 y 5, nos da a entender que esto es juzgar entre hermanos. No estamos hablando en pasar juicio a los que no son cristianos, porque nosotros tampoco tenemos derecho de juzgar al impío. Nosotros les predicamos la palabra, pero no lo condenamos. Por eso es que muchos no quieren venir al evangelio, porque nosotros lo que hacemos es que le pasamos juicio, lo condenamos. Pero aquí se refiere Jesús a los creyentes, juzgándose uno a los otros. ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué tú miras el error? ¿Por qué tú miras la falta de tu hermano y no ves la falla en tú mismo? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Jesús dice, tú ves la falta del hermano y lo juzgas, pero no está viendo la falta tuya. Ahora, una paja es un speck, un poquitito. La viga era los palos largotes grandes que ponían en el techo para agarrar el techo, que ponían en el ceiling arriba, y eso agarraban el ceiling, agarraban el techo, era la columna fuerte grande. El Señor le dice, usa un hiperbole y usa
lenguaje figurativo para darle a entender que lo que tú estás juzgando a tu hermano es algo pequeño comparado a lo que tú estás haciendo. Porque la viga es más grande que la paja. Después le dice, o cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí viga en el ojo tuyo, no ves la viga de tu ojo. Hipócrita. Acordémonos que hemos estudiado ya que la palabra hipócrita viene del teatro griego. Era el personaje que se ponía una máscara para pretender hacer otra cosa. Cuando Jesús usa la palabra hipócrita, que lo usó con los fariseos y los escribas, cuando hablaba que ellos daban limosna, dice que no den limosna como los hipócritas, o no ore como los hipócritas, o ayune como los hipócritas, y hablaba de los escribas y fariseos. Ahora está hablando a los mismos cristianos. Ahora está hablando a los que van a ser santificados por la sangre de Él después de su muerte y resurrección. Pero a nosotros nos habla y nos dice que si nosotros pasamos juicio, si nosotros juzgamos a nuestro hermano, somos hipócritas. Yo en vez de decir, déjame ayudarte a dejar de hacer eso malo, primero analicémonos a ver qué malo estamos haciendo antes de juzgar a nuestros hermanos. Nosotros hemos ya determinado que nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos. ¿Qué entonces vamos a hacer en vez de juzgar? Mira el deber del creyente. Mira cómo dice en 1 de Pedro 4:8. Pero ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Tener ferviente amor entre los unos a los otros. Porque el perfecto amor, el amor cubre multitudes de pecados. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que si yo veo a mi hermano con una falta, con una falla, con una paja, en vez de yo juzgarlo, yo, como soy espiritual, tengo la mente de Cristo, yo voy a irme de rodillas a orar por ese hermano. Porque el amor va a cubrir esa falta. Y yo me voy a poner a orar para que el Señor ayude al hermano, ayude a la hermana a vencer el problema que está teniendo. En vez de juzgar, nosotros nos vamos de rodillas y oramos por la falta de nuestro hermano. El amor cubrirá multitudes de pecado. Dice Proverbios 10:2 que confirma eso. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6 del 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seáis que tú también seáis tentado. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mira lo que dice. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que somos espirituales, nosotros que nos creemos más espirituales, id y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seáis que también tú por estar
tratando de juzgar, termina siendo lo mismo. Y dice, ayudad, sobrellevar la carga los unos a los otros. Porque si hacemos eso, cumplimos así la ley de Cristo, si nos ayudamos mutuamente a unos a los otros. Y después dice, cada uno sométase a prueba para ver las obras que están haciendo. Y después que tú te observas, tendrás motivo de juzgar, pero solo a ti mismo, conforme a lo que tú haces. Voy a leer un comentario del doctor Ironside, un pastor. Y mira lo que escribe sobre este versículo que estamos estudiando ahora mismo. Dice, cuando nuestros corazones están ocupados con su maravilloso amor, recordamos que Él nos amó cuando no éramos amables. Y algunos de nosotros no somos muy amables ahora. Recordamos que Él nos amó cuando éramos imposibles de amar. Y algunos de nosotros todavía no somos muy amables. Si Él pudo hacer eso cuando éramos rebeldes, y si ese mismo amor ahora se derrama en nuestros corazones, deberíamos ser capaces de amar a aquellos que son pecaminosos, desagradables y egoístas. En otras palabras, lo que el doctor Ironside dice es que si nosotros tenemos la mente, nos enfocamos en ese maravilloso amor de Dios, ese maravilloso amor que tomó forma de hombre, porque el apóstol Juan dice, y esto constituye el amor en que Él vino a la tierra, envió a su Hijo. Esa fue la muestra del amor de Dios. Dios mostró su amor a la tierra, viniendo en forma de hombre, y murió en la cruz por hombres que eran rebeldes, por hombres que eran maldicientes, por hombres que eran pecadores, que no eran dignos de ese amor, pero Dios lo mostró. En vez de pasar juicio, como leí ahorita o como dije ahorita, que Él no envió al Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Jesús no pasó juicio, sino Él trajo amor. Y si nosotros nos enfatizamos en ese amor, y si ese amor ha sido derramado en el corazón mío, en el corazón tuyo, entonces nosotros podemos amar a aquellos que tienen faltas, aquellos que no son perfectos, porque ni tú ni yo somos perfectos. Todos tenemos una falta de una manera a otra. En vez de estar pasando juicio, tenemos que ir con espíritu de mansedumbre y restaurar a los hermanos que están caídos o que tienen faltas. Hasta aquí ha concluido esta parte del estudio bíblico, Jesús y el juzgar a los demás. En la próxima parte vamos a estar tomando el versículo 6 y vamos a ver que sí hay una parte que sí tenemos que juzgar. Sí hay un punto que tenemos que juzgar. Lo que estamos enseñando en este estudio era que entre hermanos nosotros no debiéramos juzgarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso. Mira este mensaje, mira este estudio que hemos dado, Señor. Esta parte, Padre, de tu palabra, del sermón del monte. Padre, enséñanos a no juzgarnos los unos a los otros entre hermanos. Enséñanos, Dios, Padre, que tú no juzgas a nadie, sino que todo el juicio se lo diste a tu Hijo. Y que vendrá el día, Señor, que nosotros vamos a ser juzgados por cada obra que hemos hecho, sea buena y sea mala o sea mala. Padre, enséñanos, Padre, ayúdanos, Padre, a poder, Señor, a detenernos de juzgarnos los unos a otros. Que podamos venir, Señor, con espíritu de mansedumbre para restaurar a aquellos que tienen falta, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús.
Amén. Si necesita la oración, por favor, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, y le escribiré. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete a este canal y toca la campana de notificación para que recibas alerta cuando suba nuevos videos. Dios lo bendiga y hasta la próxima.